Jóvenes, buenas noches. Les habla el maestro Jim Palomares Anselmo, docente de la Universidad Tecnológica del Perú, Lima Sur. Hoy con el tema Segunda ley de Newton para movimiento circular. Logro. Al término de la sesión, el estudiante resuelve situaciones concretas del movimiento circunferencial aplicando la segunda ley de Newton. Segunda ley de Newton, como vimos ya en la clase pasada, la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Si lo descomponemos en el eje X, tenemos que la sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración en X. Si lo descomponemos en el eje Y, la sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a masa por aceleración en Y. Y si lo descomponemos en el eje Z, sumatoria de fuerza Z es igual a masa por aceleración en Z. Dinámica de un movimiento circular uniforme. Tenemos en este caso que el movimiento circular lo vamos a igualar a la dinámica. Entonces tenemos que la aceleración centrípeta es igual a la velocidad tangencial al cuadrado sobre R. La aceleración centrípeta, vamos a poner nuestro pincelito. La aceleración centrípeta va hacia el centro del círculo, igual que la fuerza centrípeta. Y la velocidad tangencial es tangente a la circunferencia y está de celestito. Bien. Luego tenemos que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración centrípeta, donde la aceleración centrípeta es igual a velocidad tangencial al cuadrado sobre R. Ejercicios para resolver de la segunda ley de Newton en el movimiento circunferencial. El ejercicio número 1, no va a haber tensión de la cuerda. No hay fuerza de rozamiento, pero sí la fuerza centrípeta es reemplazada por la fuerza normal. En el ejercicio 2, no hay tensión de una cuerda, hay fuerza normal y la fuerza de rozamiento es reemplazada por la fuerza centrípeta. Fuerza de rozamiento. En el tercer ejercicio, hay tensión de una cuerda horizontal que une a dos bloques. Las tensiones de la cuerda reemplazan a la fuerza centrípeta. En el ejercicio número 4, las tensiones oblicuas ya no son horizontales, son oblicuas de las cuerdas sobre una bolilla. Las tensiones de la cuerda reemplazan a la fuerza centrípeta. Muy bien, entonces tenemos ejercicios con fuerzas centrípetas de fuerza normal, de fuerza de rozamiento y de tensiones, tensiones oblicuas y horizontales. Muy bien. Ejercicio número 1. Exercise number 1. El alumno o la alumna que resuelva el ejercicio número 1 se ganará un pasaje desde la universidad hasta el paradero 1 de Mayo. Muy bien, veamos. Un colectivo que viaja a 35 kilómetros por hora toma una curva de radio 30 metros. Un señor de 65 kilogramos que va sentado se siente tirado hacia la pared del carro. Pared del carro en este caso es pues la puerta, ¿no? Si se desprecia la fuerza de rozamiento entre el señor y el asiento, no hay fuerza de rozamiento, calcule el valor de la fuerza que ejerce la pared sobre el señor. Intuimos que es una fuerza normal. Vamos a ver. Graficamos nuestro carrito, ¿sí? Nuestro colectivo que viaja a 35 kilómetros por hora. Es una curvatura hacia la izquierda. Vamos a poner al señor, ¿sí? Con su fuerza centrípeta y su fuerza normal. La fuerza centrípeta va hacia la izquierda en este caso porque la curvatura va hacia la izquierda. El centro de curvatura va hacia la izquierda. Muy bien. Por lo tanto, la fuerza normal va a reaccionar ante la fuerza centrípeta.
Muy bien, sacamos nuestros datos. Velocidad 35 kilómetros por hora, que es igual a 9.72 metros sobre segundo, radio de curvatura 30 metros y la masa 65 kilómetros. Si tenemos la velocidad y el radio, podemos hallar la aceleración centrípeta. Entonces vamos a hallar la aceleración centrípeta 9.72, que es la velocidad tangencial al cuadrado sobre 30. Y la aceleración centrípeta será 3.15 metros sobre segundo al cuadrado. Muy bien, ahora sí vamos a aplicar la segunda ley de Newton. ¿Qué nos dice la segunda ley de Newton? Sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración centrípeta. ¿Tenemos aceleración centrípeta? Sí. ¿Tenemos masa? También. ¿Cuál será esa fuerza? Esa fuerza, que la vemos en la rojita, va a ser reemplazada por la fuerza normal, ¿no? Veamos. Fuerza, masa 65, aceleración centrípeta 3.15, 204.75 newton. Por lo tanto, la fuerza normal, en este caso, que ejerce la pared sobre el señor o la puerta, va a ser igual, a 204.75 newton. Bien, de esta manera vimos un ejercicio donde no hay tensión de cuerda, no hay fuerza de rozamiento y la fuerza centrípeta es reemplazada por la fuerza normal. Y por interno me comunicaron que una alumna dio con la respuesta 204.75 y se ganó su pasaje hacia el paradero 1 de Mayo. Muy bien. Ejercicio número 2. Exercise number 2. Veamos. El alumno o la alumna que la resuelva, el ejercicio 2, se ganará un pasaje desde la universidad hasta el paradero 200 millas. Muy bien, veamos. Un joven conduce su automóvil con una amiga sentada a su derecha en el lado del copiloto del asiento delantero. El automóvil tiene asientos corridos planos. Al joven le gustaría estar más cerca de su amiga y desea usar los conocimientos de física que el profesor Jing les ha enseñado para lograr su objetivo romántico dando una vuelta rápida. A. Debe dar la vuelta al auto a la derecha o a la izquierda para que su amiga se deslice hacia él. Muy bien. Pregunta B. Si el coeficiente de fricción estática entre la amiga y el asiento es 0,35 y el auto viaja con una rapidez constante de 20 metros sobre segundo, ¿cuál debe ser el radio máximo de la vuelta para que la amiga aún se deslice hacia el joven? Muy bien. Entonces veamos, al muchacho, al joven y a la señorita sentados en el carro. Veamos. Entonces nos dice si el joven debe dar su vuelta hacia la izquierda o hacia la derecha para que la chica se acerque. Veamos la chica. Veamos las fuerzas que actúan. Ahí tenemos, ¿no? El peso y la fuerza normal hacia arriba. Tenemos la fuerza hacia la derecha y la fuerza de rozamiento. Muy bien. Vamos a sacar nuestros datos. Mu 0,35, velocidad 20 metros sobre segundo. Si nosotros giramos, o si el joven que está en naranjita gira hacia el lado derecho, entonces la curvatura se forma hacia el lado derecho y la chica siempre va a ser una fuerza centrífuga, ya no fuerza centrípeta, sino fuerza centrífuga. Se alejaría, ¿no? Si el joven gira hacia la izquierda, lado izquierdo, ¿sí? Como estamos viendo en la pantalla, entonces la chica hace fuerza centrífuga, no centrípeta, o sea, hacia afuera de la curva y chocaría con el joven. Entonces sería hacia dónde? Hacia la derecha del joven, ¿no?
Muy bien. Entonces, como ya tenemos nuestras fuercitas en nuestro diagrama, vamos a hacer la primera condición de equilibrio en el eje Y. Se hace la primera condición de equilibrio en el eje Y porque ahí no está el movimiento, ¿no? Se iguala a cero. Ahí no está la aceleración centrípeta en el eje Y. Vamos a igualarlo a cero. Por lo tanto, tenemos que la primera condición de equilibrio en el eje Y es la sumatoria de fuerzas en Y igual a cero, donde la fuerza normal es igual al peso, a mg. Pero también sabemos que la fuerza de rozamiento es igual a mu por la fuerza normal, ¿sí? Recordando un poquito de estática, ¿no? Y entonces reemplazando la fuerza normal, tenemos que la fuerza de rozamiento es igual a mu por m por g. Entonces, ahora sí, veamos la segunda ley, pero en el eje X. En el eje X sí se produce el movimiento, sí se produce la aceleración centrípeta, ¿no? Muy bien. Entonces, como se produce ahí la fuerza y la aceleración centrípeta, tenemos que igualar esa sumatoria de fuerzas igual a ¿qué? A masa por aceleración centrípeta. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento, en este caso, es igual a masa por aceleración centrípeta. Reemplazando la fuerza de rozamiento, tenemos que es igual a mu por m por g de la parte de arriba, igual a masa por aceleración centrípeta, que es igual a velocidad tangencial al cuadrado sobre r. Se me van las masas. Muy bien. Al irse las masas, me queda mu por g, pasamos a dividir y r al otro lado. Bien, tenemos que r me queda velocidad tangencial al cuadrado, 20 al cuadrado, mu 0,35 por g, 10. Y ese radio es de 114.3. ¿Dónde puede ser ese óvalo? Ese óvalo puede ser en Higuereta, será muy chico, ¿no? En Arriola, también chico. Campo de Marte puede ser, ¿no? Sí, es enorme ese óvalo, ¿no? Es casi un óvalo, ¿no? Muy bien. Entonces, un muchacho se ganó el pasaje hasta 200 millas porque dio con la respuesta de 114.3 metros. Muy bien. Entonces, de esta manera hemos hecho un ejercicio, ¿sí? Donde no hay tensión de cuerda, hay fuerza normal y hay fuerza de rozamiento, ¿no? Que reemplaza a la fuerza centrípeta. Muy bien. A continuación, el ejercicio número 3. ¿Sí? El ejercicio número 3. El alumno o la alumna que resuelva el ejercicio 3 se ganará un pasaje desde la universidad hasta el paradero Bolívar. Veamos dos bloques de masa M1, 100 gramos, y M2, 150 gramos. Están conectados uno al otro y a un poste central mediante cuerdas como se indica en la figura. Los bloques giran alrededor del poste con 20 revoluciones sobre segundo, sobre una superficie horizontal sin fricción a distancias R1 50 centímetros y R2 80 centímetros desde el poste. Realice el diagrama de cuerpo libre de cada bloque. B. Encuentre la magnitud de la tensión en cada segmento de la cuerda. Muy bien. Entonces vamos a hacer nuestros diagramas de cuerpo libre de cada bloque. Ojo, si ustedes ven acá M1, vamos a poner pincelito. Plumita. M1 está dentro, ¿no? Sí, ahí estamos encerrando a M1 y M2 está hacia afuera. Y el centro de curvatura está hacia la izquierda aproximadamente, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Ahora lo vamos a invertir, ¿ya? M2 hacia el lado izquierdo, M1 continúa y el centro de curvatura hacia el lado derecho. Vamos a invertirlo, ¿ya? Por cuestiones de, digamos, de comodidad. Muy bien. Entonces tenemos nuestros diagramas
M1 y M2. Dibujamos los ejes o ejes y hacemos nuestras tensiones y nuestras aceleraciones. Tensión 2, peso 2, fuerza normal 2, igual tensión 1, tensión 2, fuerza normal y peso. Peso siempre es la fuerza que va hacia abajo en sentido vertical. Y la fuerza normal es perpendicular a la superficie de contacto. T1 y T2. Vamos a explicar poco a poco. Sacamos entonces nuestros datos. Masa 1, ¿sí? Masa 2, 0,15. Fuerza de oscilación, 20 revoluciones por segundo. Radio 1, 0,5 metros. Y radio 2, 0,8 metros. Aquí el secreto radica en que tenemos que hallar la frecuencia angular o velocidad angular, que es igual a, veamos, con respecto a la frecuencia de oscilación de 20 revoluciones por segundo, veamos, frecuencia de angular es 2pi por f, 2pi, 2 por 3.1416 por 20, frecuencia de oscilación, nos queda que la frecuencia angular es 125.7 radianes sobre segundo. Ahora sí ya podemos trabajar mucho más cómodo. Entonces aplicamos la segunda ley de Newton para el bloque 1. Para el bloque 1 tenemos la tensión 1 y tensión 2. ¿Qué criterio tomamos? Cuando la tensión se va hacia el centro de curvatura, en este caso hacia la derecha, hemos dicho que hemos invertido, se va hacia la derecha, centro de curvatura, va a ser positiva. Igual que la aceleración se va hacia el centro de curvatura, positiva. Entonces, ¿quién es positivo? Tensión 1 va a ser positivo y tensión 2, que se aleja del centro de curvatura, va a ser negativa. Muy bien, entonces ponemos tensión 1 menos tensión 2 igual a ¿qué? Vamos a hacer nuestra sumatoria de fuerzas. Masa 1 por aceleración centrípeta 1 es igual a tensión 1 menos tensión 2 por masa 1 por aceleración centrípeta 1. Vamos a poner nuestro pincelito y veamos que estamos trabajando, sí, con esta masita. Ya estoy encerrando masa 1. Bien. Sí. Y al reemplazar vamos a hallar aceleración centrípeta, que es igual a la fuerza angular o la velocidad angular al cuadrado por el radio 1. Veamos la aceleración centrípeta, velocidad angular o frecuencia angular al cuadrado, que le hemos calculado 125.7 al cuadrado por el radio 1, 0.5. En estos ejercicios, cuando están en un solo plano, ojo, cuando están en un solo plano, las masas están a la misma velocidad angular, pero las aceleraciones que dependen del radio tienen diferentes aceleraciones, ¿sí? Repitiendo, en estos masas que están en un mismo plano, la velocidad angular es la misma. Lo que se diferencia son las aceleraciones porque dependen del radio. Muy bien. Entonces tenemos nuestra aceleración centrípeta 1. Por lo tanto, vamos a reemplazar masa 1, 0.1 por mi aceleración centrípeta 1, 7.895 igual a 789.57. Tenemos una ecuación, dos incógnitas. No se puede resolver momentáneamente, ¿no? Entonces buscamos otra ecuación. Vamos a aplicar la segunda ley de Newton en el bloque 2. Aquí está. Vamos a señalar con nuestro pincelito, ¿sí? El bloque 2. Que está al lado externo. Ahí está el bloque 2. Bien, así.
y vamos a hacer nuestra sumatoria de fuerzas. Nuestra sumatoria de fuerzas, masa 2, estamos viendo el masa 2, por aceleración centrípeta 2, de donde igualamos cuál es la única tensión que hay. La única fuerza es la tensión 2 de la cuerda, ¿no? Tensión 2, para la masa 2 que hemos señalado, tensión 2. Tensión 2 igual a masa 2 por aceleración centrípeta 2. Vamos a hallar la aceleración centrípeta igual que la aceleración centrípeta 1. Será igual entonces a velocidad angular al cuadrado o frecuencia angular al cuadrado por radio 2, en este caso radio 2. 125.7, que es la frecuencia angular, por 0.8, que es el radio 2, nos sale la aceleración centrípeta 2, 12.640. Entonces ya hallamos la tensión 2, 0.15, que es mi masa 2, por la aceleración centrípeta 12.640, donde la tensión 2 va a ser igual a 1896.1 newton. Y reemplazando en la ecuación de la segunda ley de Newton del bloque 1, tensión 1 me sale 2685.6 newton. Muy bien. Y de esta manera hemos trabajado un ejercicio donde hay tensión de una cuerda horizontal, dos objetos horizontales unidos por esa cuerda, ¿no? Las tensiones han representado ¿a quién? A las fuerzas centrípetas, ¿no? Muy bien. Y me comunican por interno que una alumna resolvió el problema y sacó la tensión 2896.1 y se ganó su pasaje al paradero Bolívar. Muy bien. Entonces pasamos al siguiente ejercicio. Exercise number 4. Ejercicio número 4. El alumno o la alumna que resuelva el ejercicio número 4 se ganará un pasaje desde la universidad hasta el paradero Los Cubanos. Muy bien, entonces veamos qué nos dice el ejercicio número 4. Una bolilla de 4 kilogramos está unido a una varilla vertical mediante dos cuerdas, cuerda superior y cuerda inferior, como se muestra en la figura. La bolilla gira en un círculo horizontal a una velocidad constante de 6 metros sobre segundo. Determine la magnitud de la tensión en la cuerda superior A y B en la cuerda inferior. Muy bien, entonces vamos a plantear nuestro diagrama de cuerpo libre. Tenemos entonces, ¿sí? Y nuestra bolilla está dando vuelta en una circunferencia en el plano que está en el eje X, ¿no? ¿Sí? Ahí va a actuar la aceleración centrípeta y la fuerza centrípeta en ese plano X. Muy bien. Luego tenemos el siguiente diagrama, radio de curvatura. Siguiente diagrama con tensión superior, ¿sí? Y tensión inferior. Muy bien. Sacamos, ponemos también nuestro peso, ¿no? M por G. Y sacamos nuestros datos. Masa 4 kilogramos de la bolilla, velocidad 6 metros sobre segundo. Muy bien. Entonces hacemos uso de nuestro pincelito. Y vamos a ver acá que vamos a ver, hallar en metros primero. Vamos a trabajar en longitud. Pasamos acá una rayita, la componente de alfa superior, de la tensión superior, y la componente de la tensión inferior. Trabajando en longitudes. Esta hipotenusa, según el gráfico, nos dicen que vale 3 metros, ¿no? Bien, y este cateto, si
partimos los 5 metros en dos partes iguales, va a valer ¿cuánto? 2.5, ¿no? 2.5. Estamos trabajando en longitudes. Luego, si trabajamos en tensiones en Newton, la flechita que se va para arriba, la descomposición de la tensión superior, esta tensión va a ser igual, tensión superior, se opone al ángulo. Si se opone al ángulo, va a ser seno, ¿no? Seno. ¿Seno de qué ángulo? De alfa. En el caso inferior, tenemos la tensión inferior. Esa tensión va a ser también, se opone al ángulo alfa, que está en la misma ubicación, pero de manera adyacente, ¿no? Tensión inferior, seno de alfa, ¿no? Muy bien. En la parte del plano X, si descomponemos las tensiones superior e inferior, van a estar, ¿qué cosa? La tensión superior, coseno del ángulo alfa. Y la tensión inferior, coseno del ángulo alfa. Tensión superior, la de arriba, coseno del ángulo alfa. ¿Y quién va a estar? Tensión inferior, coseno del ángulo alfa. Bien. Vemos que estas tensiones van hacia el centro de curvatura. Si van hacia el centro de curvatura, en sentido de la fuerza centrípeta y aceleración centrípeta, serán positivas. Los dos cosenos con sus tensiones serán positivas. Van hacia el centro de curvatura. Y las tensiones seno y tensión superior seno y tensión inferior seno, hay que no hay movimiento, aplicamos la primera condición de equilibrio. Por lo tanto, primero tenemos que hallar el ángulo. Para hallar el ángulo usamos las longitudes. Cateto opuesto 2.5, hipotenusa 3. ¿Qué tenemos? Cateto opuesto sobre hipotenusa tenemos seno, ¿no? Si tenemos seno del alfa 2.5 sobre 3, podemos sacar el arco seno o seno a la menos 1 y hallamos alfa. Entonces, hallemos ese alfa. Bien, arco seno de 2.5 sobre 3, 56.4. Como yo tengo que hallar la aceleración centrípeta, entonces tengo que hallar el radio, porque tengo la velocidad tangencial. Velocidad tangencial al cuadrado sobre radio es igual a aceleración centrípeta. Entonces el radio es 3 coseno del ángulo de ese 56.4. ¿Y eso cuánto vale? R igual 3 coseno de 56.4, 1.66. Por lo tanto, la aceleración centrípeta es velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. 6 al cuadrado sobre 1.66 y la aceleración centrípeta me sale 21.69 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora sí, vamos a aplicar la primera condición de equilibrio en el eje donde no está la aceleración centrípeta, donde no está la fuerza centrípeta, en el vertical, ¿no? Igualamos a 0 ahí. Entonces, ¿quién está? Tensión superior seno, positivo, tensión inferior seno, negativo y peso negativo, ¿no es cierto? Entonces, igual a 0. Pasamos mg al lado derecho, factorizamos seno de alfa y pasamos a dividirlo. ¿Y qué nos sale? G usando 10, ¿no? 48. Tensión superior menos tensión inferior, 48 newton. Tenemos, ¿qué cosa? Dos incógnitas, una ecuación. ¿Se puede resolver? Hasta ahora no, ¿no? Muy bien. Eso hemos hallado de la primera condición de equilibrio. Igual a 0.
Ahora vamos a hallar, pues, la segunda ley de Newton, ¿no? Aplicamos entonces la segunda ley de Newton en el eje X. Muy bien. Tensión superior y tensión inferior con sus cosenos que van hacia el centro son positivos. Factorizamos coseno de alfa y lo pasamos a dividir a masa por aceleración centrípeta y nos sale la otra relación de tensiones. Tensión superior más tensión inferior igual a 156.8 newton. Resolviendo sumando, hallamos directamente la tensión superior. Entonces la tensión superior es 102.4 y la inferior 54.4. Depende del G que trabajen, ¿no? Muy bien. Y en este caso vimos un ejercicio donde hay tensiones oblicuas, ¿no? No están en un mismo plano, son oblicuas en cuerdas sobre una bolilla. Las tensiones de cuerda reemplazaron a la fuerza centrípeta y me comunican por interno que un alumno resolvió el ejercicio y se ganó su pasaje al paradero Los Cubanos. Muy bien, de esta manera hemos resuelto 4 ejercicios y le deseo éxitos en su PC.